serios problemas estructurales. Esta es la tasa de desempleo abierto, que se calcula de acuerdo a la metodología de la OIT, y como ven, subió después de la crisis y no ha bajado después a los niveles que teníamos antes. Uno no tiene que meterse a, digamos, como generador de información, ni a pronosticar ni a hacer políticas públicas. Pero bueno, estamos en una universidad y puede uno darse algunas libertades. Y quién sabe qué pasará hacia futuro, pero parece difícil que baje a los niveles que teníamos antes, porque hay una cantidad inmensa de jóvenes que están entrando al mercado de trabajo y ya no se está abierto la migración como lo estaba antes. Entonces, lo que hemos visto es que ya la tasa de desempleo abierto muy probablemente no baje a donde estaba antes. Por esta tasa de desempleo abierto es en algunos artículos de algunos académicos, investigadores del instituto le llaman el indicador maldito, porque es el indicador que más nos critica, ¿no? Todo el mundo dice, es muy baja la tasa de desempleo abierto, mucho más cuando se ve a la luz de esta lámina. La amarilla es la tasa de desempleo en España, ¿no? Que está llegando a niveles del 26% en los últimos años, y cuando uno ve la tasa de desempleo de los jóvenes en España, está llegando a niveles cercanos al 50%, ¿no? Entonces, ¿cómo puede tener esa tasa de desempleo de España del 26% y México tener una tasa de desempleo del 5%, ¿no? Incluso hubo un embajador nuestro en España que a la hora que le preguntaron, ¿no?, por qué la tasa de desempleo abierto en México era tan baja, siendo que teníamos muchos problemas, y en España tan alta, ¿no? Y el embajador dijo, no, es que en México la medimos de manera diferente, ¿no? Si la midiéramos a la manera europea, tendríamos una tasa más alta, ¿no? Pues, inmediatamente que leí la declaración le escribí un correo y le mandé la encuesta de población activa, se llama, en España, y son exactamente las mismas preguntas que hacen en España y que hacemos en México. Entonces no es un problema de medición, si no es un problema de que tenemos mercados laborales completamente diferentes. Y eso lo vemos de manera muy clara cuando vemos cómo se comporta la ocupación informal en nuestro país. 58 de cada 100 ocupados en nuestro país tiene una ocupación informal, es decir, no tiene un contrato, no están asegurados. El ejemplo más claro que pongo, un poquito para entender esto, porque es el de los trabajadores y fundamentalmente mujeres, trabajo doméstico remunerado, ¿okay? 2.2 millones. Los que tienen una ocupación formal en el trabajo doméstico remunerado son 65,000 de los 2.2 millones. El resto no tienen contratos, ¿no? Y entonces, y lo mismo pasa en las empresas y pasa en el gobierno y por supuesto pasa en el sector rural, ahí prácticamente todo es sector informal. Y el sector privado, con algo de razón, cuando ve el sector informal lo ve desde el punto de vista de la competencia desleal, pero hay otra cara de la moneda igual o más importante, yo creo, es la vulnerabilidad. Cuando hay una injusticia, ¿con quién se quejan? ¿A dónde van si no tienen un contrato, ¿no? Entonces, esta ocupación informal realmente es un problema serio en nuestro país. Y cuando lo vemos por entidad federativa, todavía alcanza niveles de mayor dramatismo. Va a ser difícil que vean las cifras, pero el caso es que por acá, en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero, 80 de cada 100 tienen una ocupación informal. De por sí todos hablamos del tema de las pensiones, ¿no? Que las pensiones son bajas, ¿no? Que no alcanzan para tener una vida digna en la edad adulta. Bueno, aquí estamos hablando de que 80 de cada 100 ni siquiera están ahorrando para su vejez, ¿no? Entonces, este es un tema realmente importante, que ahí está y que ha estado, pero que es una de las tendencias que tenemos en el país, ¿no? La cuarta tiene que ver con las tecnologías de la información. Se han incrementado la penetración de las tecnologías de la información, pero a niveles insuficientes si la comparamos en el ámbito internacional. Este es lo que ha pasado en nuestro país en los últimos años. Es el porcentaje de los hogares que tienen computadora o que tienen conexión a internet.
Cuando uno ve esta lámina, dice, hijo, pues la verdad es que hemos avanzado mucho, ¿no? Si vemos en el 2001, el 6% de los hogares tenía conexión a internet y en el 2013 es el 31%. Con computadora teníamos el 12% de los hogares tenía una computadora y ahora es el 36%. Entonces ve uno esto y dice, pues la verdad es que la hemos hecho bien en la materia. Cuando nos comparamos con otros países nos damos cuenta que es insuficiente lo que hemos hecho. En la lámina de abajo tienen a México y luego tienen a Turquía, tienen a Grecia, tienen Portugal, Italia. Y las diferencias, esta es hogares con conexión a internet, y la siguiente lámina es conexión a computadora, y es lo mismo, que tiene una computadora en el hogar, perdón, pero es lo mismo, ¿no? Entonces, evidentemente que ha crecido el uso de internet y de computadora, pero si queremos que nuestra sociedad utilice las bondades de las tecnologías de la información, tenemos que hacer cosas diferentes para caminar más rápido, ¿no? La quinta es mayor participación de la mujer en el mercado de trabajo. Esta lámina va del 2000 al 2013 y sí, efectivamente se ve que cada vez la mujer se incorpora más al mercado de trabajo, pasa de 38 a niveles de 43%. Sin embargo, cuando lo vemos en comparación con los hombres, nos damos cuenta que las diferencias todavía son muy grandes, incluso en las edades de mayor participación que andan por aquí, 35 a 39 años, 57.6% de las mujeres en estas edades está en el mercado de trabajo contra 95% de los hombres, con datos de la encuesta nacional de ocupación y empleo. Cuando vemos el trabajo que se hace en el hogar, pues la cosa se revierte, ¿no? Lo que sea en las mismas edades, pues en 35 a 39 el 47% hace trabajo familiar no remunerado contra el 30 o 34, contra el 7.7% de los hombres. Entonces nos preguntamos, y mucho por la iniciativa de mujeres, mucho por el poder legislativo con todas las agendas de género, ¿cuánto vale el trabajo familiar no remunerado? ¿Cuánto vale lo que se hace en el hogar? En la limpieza, la alimentación, el cuidado de los niños, el cuidado de los adultos. Porque si un agricultor produce frijoles para el autoconsumo, sí lo contemplamos en las cuentas nacionales. Pero el autoconsumo de servicios, que al final lo que hacemos en el hogar es un autoconsumo de servicios, que tendría un valor de mercado. ¿Cuánto valdría eso? Hemos encontrado que el tamaño de nuestra economía sería 20% más grande si lo incorporamos a las cuentas nacionales. Ese es lo que vale el trabajo que se hace en el hogar, el trabajo familiar no remunerado. La mala noticia es que está total y absolutamente desequilibrado, ¿no? En horas, el 78.8% lo hacen las mujeres y el 21.2% los hombres. Y en valor económico, pues más o menos igual. Esto lo tenemos desglosado. Lo tenemos desglosado en trabajos de alimentación, en trabajos de limpieza, y no ganamos ni en la administración del hogar. Ahí casi es 50-50, pero ni ahí. Ahí es más todavía incluso lo que se hace por parte de las mujeres que por lo que hace por el lado de los hombres. Entonces, si queremos realmente que la mujer se incorpore más al mercado de trabajo, tenemos que ser mucho más parejos, mucho más solidarios en la casa, ¿no? Continúa disminuyendo la tasa de crecimiento de la población, pero a un ritmo menor de lo esperado. Es como medio segunda derivada, pero déjenme platicarlos. Son las proyecciones de población del CONAPO, ¿no? Son las nuevas, basadas en el Censo de Población y Vivienda 2010, y lo que dice es que va a seguir creciendo la población, aunque evidentemente a tasas menores. Sin embargo, estas tasas son mayores de las que se esperaba con las antiguas proyecciones del 2005. Y las razones fundamentalmente son dos. La primera tiene que ver, bueno, es la tasa de crecimiento de la población, y si ven la tasa de crecimiento de la población, 1.4%, se esperaba en 1% entre el 2000 y el 2010, y luego 0.7 del 2010 al 2012 en promedios anuales, ¿no?
pero las nuevas proyecciones dicen 1.4 y 0.9, ¿no? Entonces, está decreciendo la tasa de crecimiento de la población, pero no a los niveles que esperábamos antes. Y hay dos razones fundamentales. Uno, la tasa de fecundidad, que son el número de, bueno, la tasa de fecundidad, no es la tasa, es todavía la tasa, acá va. ¿Qué es la tasa global de fecundidad? Es el número promedio de hijos que se espera tenga una mujer al final de su vida reproductiva. Y las antiguas proyecciones de CONABO pensaban que era 2.0 y con el Censo de Población y Vivienda encontramos que es 2.2. Entonces, la tasa de fecundidad no ha bajado como se pensaba. Evidentemente, aquí hay mucho más que investigar y que dilucidar, particularmente el tema que ha estado por todos lados y que me parece que es un problema muy serio, es el de las madres adolescentes, ¿no? Cuando uno evalúa, cuando uno ve la tasa de fecundidad 2010, disminuye en todos los estratos de edad, pero el segmento que menos disminuye es el de las madres adolescentes, entre 12 y 19 años. Entonces está bajando menos la fecundidad. Y el otro tema es la migración. Este es un tema en nuestro país brutal. Fíjense, este es la migración neta. O sea, aquí están los que se van menos los que llegan, ¿no? Y es brutal. Estábamos perdiendo 500,000 mexicanos en promedio cada año durante una época. Y eso significaba que se iban como 1,000,000 y regresaban 500. De ese tamaño, es una cosa realmente impresionante, ¿no? Y entonces muchos de los demógrafos, espero que los demógrafos de aquí no se me ofendan, pero cuando proyectan la población, cuando proyectan la migración hacia adelante, la ponen fija, ¿no? Entonces, pues ahí se van con 500,000 y pues no, bajó mucho la migración. Este tema pues igual es difícil medirlo, hay unos académicos en Estados Unidos que dicen que está cerca del equilibrio, otros que dicen que está menos 80,000. Nosotros estimamos, de acuerdo a la ENOE, este número poco menos de 200,000. Y lo estimamos del ENOE porque el ENOE es una encuesta muy interesante, pues una encuesta panel. Entonces visitamos al mismo hogar durante 5 trimestres. Entonces, un trimestre lo entrevistamos y al siguiente trimestre le preguntamos, bueno, ¿hay un nuevo miembro del hogar? Ya sea porque nació o porque llegó de fuera, y también igual si hay un miembro del hogar que ya se fue porque murió, porque se casó o porque se fue a otro lugar, ¿no? Pero al final es clarísimo que hay un punto de inflexión claramente definido en el tema de la migración, ¿no? La siguiente megatendencia tiene que ver con el envejecimiento. Y la titulamos así: si bien la población en México en promedio es joven, estamos iniciando un proceso de envejecimiento de la población, ¿no? Estas son un poquito las pirámides de población que tenemos en el 2010, que teníamos en el 2010, y lo que vayamos a tener en el 2050, que poco a poco ya se achata y ya no parece tanto una pirámide, ¿no? Parece ya otra figura. Y estas son la población de 65 años y más, de acuerdo a estas proyecciones de población. Digamos, en el 2010 es 6.2, ¿no? Era alrededor de 7 millones de población de 65 años y más o menos va a seguir esta trayectoria. Pero cuando la comparamos con la de otros países, pues sí somos un país joven, mano. Porque fíjense, vamos a llegar como está en Estados Unidos hasta el 2050. Como está Chile, vamos a llegar en el 2030. O sea, sí somos un país joven. Sin embargo, el proceso de envejecimiento en nuestro país va a ser más rápido. Para pasar de 6.2 que teníamos en el 2010 al 15% de personas de 65 años y más, va a ser en el 2036. Vamos a tardar 26 años. ¿Okay? Para hacer esto mismo, a Francia le tomó 115 años y a Estados Unidos 69 años. Quiere decir que vamos a tener menos tiempo para prepararnos. Y por tanto, ahí hay que poner una señal de alerta. Algo se está haciendo. Hicimos una encuesta que para los que nos dedicamos a estos temas es una belleza, porque hicimos una encuesta en el 2012 con una investigadora, con Rebecca Wong,
que ahorita está en la Universidad de Texas, si mal no recuerdo. Y fuimos a buscar a la misma muestra que habíamos entrevistado 10 años antes. Imagínense, buscamos en los archivos y fuimos a buscarlos. Algunos ya no vivían en esa casa, pero pudimos encontrarlo en otra casa, ¿no? Algunos ya habían fallecido, entonces la pareja nos dio la información que necesitábamos. Algunos ya habían cambiado de pareja, entonces tuvimos que volver a entrevistar a la pareja, que porque ya no era la misma de hace 10 años, etcétera, ¿no? Pero fíjense, las que más me gustan a mí es estas dos del medio. Es derechohabientes en 2012 sin servicios de salud en el 2001. El 19.9% en zonas urbanas y el 46.4% en zonas rurales. Que no tenían esas mismas personas que no tenían servicio en el 2001 y ahora, después de 10 años, tienen servicios de salud, ¿no? Evidentemente está detrás el Seguro Popular. Hay algo que se está viendo en esta materia, que hay una mayor protección, pero hay cosas mucho más que hacer porque además los costos de salud a estas edades pues se incrementan mucho más, las diabetes, los cánceres, la hipertensión y todas estas cosas. Entonces hay que estar ahí alertas porque si no nos preparamos, pues algo nos va a pasar, ¿no? Otro tema, se incrementa, hasta un poquito con pena porque es muy sencillo lo que voy a presentar en materia educativa, pero lo que vengo presentando se ha incrementado la escolaridad, pero no a los niveles que requerimos para competir. Este es el grado promedio de escolaridad, ¿no? Que se ha aumentado en México. En 90 éramos un país, digamos, en promedio de escolaridad cercano a primaria. En el 2010 ya somos un país cercano a secundaria, 9 años promedio de escolaridad. Lo mismo sucede cuando nos comparamos con otros países, pues también se ve que no vamos bien. Por ejemplo, bueno, evidentemente Estados Unidos tiene 13 años promedio de escolaridad, primero de profesional. China está un poquito abajo que nosotros, pero aquí está Chile, por ejemplo, ¿no? 10 años promedio de escolaridad. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es una estadística que se llama esperanza de vida escolar. ¿Cuál es la esperanza promedio a la que puede aspirar un niño o una niña que hoy en México tenga 6 años? Y la esperanza de vida escolar hoy en México es de 13 años. Es decir, esto, por supuesto, tenemos que preocuparnos y sin duda por la calidad, esto nomás es el promedio, ¿no? Pero esto nos dice que las generaciones que vienen van a ser muy diferentes de nuestras generaciones. Sí van a tener mucho mayor, es el promedio, estamos hablando promedio de escolaridad primero de profesional, ¿no? Entonces es la buena noticia, digamos, ¿no? Salud. En salud hay dos indicadores que son, evidentemente en cada uno de estos temas habría muchísimo que mostrar, ¿no? Pero hay dos indicadores que son los que más se utilizan a niveles internacionales, inclusive están en los objetivos del milenio. Uno es la mortalidad materna y otro es la mortalidad infantil, ¿okay? La megatendencia dice que ha disminuido, pero todavía tenemos evidentemente niveles muy altos. Esta es la mortalidad materna, y por aquí está la definición, son las defunciones por cada 100,000 nacidos vivos. Son defunciones durante el proceso de embarazo y durante el embarazo por cada 100,000 nacidos vivos. Y era de 88 en 1990 y vamos por aquí por 43, ¿no? En la última cifra que tenemos. ¿Cuál era la meta del milenio? La meta del milenio era reducirlo entre 1990 y el 2015 en 3/4 partes, y evidentemente el año que entra, que tengamos que rendir cuentas en este tema, pues no vamos a rendir buenas cuentas, ¿no? Porque no vamos a llegar a la meta que nos propusimos, además de lo que significa que todavía tengamos este tipo de circunstancias en nuestro país. El otro es la mortalidad infantil. La mortalidad infantil es la tasa de mortalidad de niños menores de 5 años por cada 1,000 nacidos vivos. Y aquí teníamos 41 en 1990 y esta seguramente sí la alcanzaremos